Plus TV, comunicación digital. Simplemente porque la experiencia no se improvisa. Plus Información. Sigue paso a paso todos los pormenores en esta emergencia sin salir de casa. Comparte nuestros temas de análisis, estadísticas y entrevistas con profesionales en los temas que necesitas saber. Porque la salud es tarea de todos. Afrontemos la emergencia con seriedad, conciencia y responsabilidad. Plus TV, porque la experiencia no se improvisa. Saludos cordiales a nuestros amigos y seguidores de las redes sociales, a quienes visitan nuestra página principal en Facebook, Plus TV Riobamba, y a quienes están en sintonía también ya de Radio Pasión 92.5 FM. Siempre es grato poder reencontrarnos en una nueva semana informativa. Ya vamos terminando este séptimo mes del año, julio, y el invitado también coincide con el nombre. Hoy día, lunes 20 de julio del año 2020, todo coincide, el 2020 y julio. Pero estamos aquí nuevamente para llevarles a ustedes esta edición de A Dos Voces. Hoy día para compartir un tema bastante singular, interesante, con relación a lo que estamos viendo en la coyuntura nacional, en el contexto de las empresas, su administración, su manejo, cómo se tiene que manejar la administración y privatización de las empresas públicas, de las empresas del Estado, lo positivo, lo negativo, los impactos a favor y en contra de toda esta temática. Para eso hemos invitado, saludo y doy la bienvenida al abogado Julio Sotomayor, profesional de libre ejercicio de reconocida trayectoria acá en la ciudad de Riobamba, quien ha tenido la gentileza de aceptar este diálogo para hablar y reflexionar sobre esta temática. Así es que en breves minutos ya, con el abogado Julio Sotomayor, la privatización de las empresas públicas, los lados positivos y negativos. Pero antes de eso, pues, saludarte, Julito, con cariño, con afecto, con aprecio, a los tiempos podernos reencontrar, aunque sea de manera virtual. ¿Cómo has estado, mi hermano querido? Bienvenido y gracias por aceptar esta entrevista. Bien, muchas gracias, estimado Santiago Monar, y el prestigioso canal de comunicación digital como es Plus TV. En esta ocasión, bueno, sinceramente, de lo que está atravesando el Estado ecuatoriano, con algunos decretos ejecutivos que se han emanado, siempre tenemos que rescatar el lado positivo del mismo, ya que de esa pandemia siempre surgirán y surtirán nuevos proyectos a nivel de emprendimiento, y qué mejor que el Estado ecuatoriano en sí tenga su marcha y predisposición para salir adelante. Perfecto, Julio, yo te agradezco por esa introducción. Ahora sí vamos entrando ya en materia, lo que habíamos acordado hablar, la privatización de las empresas públicas. Julito, empecemos por los conceptos. Cuando decimos empresas públicas, empresas del Estado, esa privatización, ¿a qué nomás estamos haciendo referencia? Ya, bueno, súper interesante refiriéndose sobre las empresas públicas que han sido básicamente privatizadas. Vamos a definir por lo que son los conceptos. Bueno, si bien es cierto, una privatización se da en el traspaso de una empresa que estaba a manos del Estado, pasa exclusivamente al sector privado. En algunas áreas que se tiene que tener en consideración, como es el área cementera, el área azucarera, el área de electricidad, el área de las aerolíneas y también lo que son las empresas ferroviarias. Se entiende básicamente que la privatización es la acción de un bien público que pasa a ser controlado por empresas privadas con el fin de obtener un óptimo progreso y desempeño. Muy bien, Julio. Ahora, ¿qué criterio te merece a ti el último decreto presidencial con el cual se echaron abajo varias empresas estatales para que definitivamente ya dejen de funcionar, y en otras que tienen esta suerte, ¿no? Esta migración de lo que era público ahora va a ser privado? ¿Crees tú que es acertada la decisión o es equivocada cuando tú dices lo que era del Estado ahora pasa a manos de un particular? Ya, exacto. Bueno, la empresa privada en sí le interesa lo siguiente, le interesa lo que es la producción. Sin producción no existiría lo que es empresa privada. Producción que deben ser sustentados en base a obtener los mejores ingresos.
Bueno, antes de ello quisiera manifestar que un aspecto positivo de una privatización se podría dar en este caso, que mejora la economía del país, porque la empresa pública que ha estado a cargo de determinados funcionarios no la ha administrado de la mejor manera. Con otros, se crean más fuentes de trabajo, se reduce una deuda pública, existe inversión extranjera y la empresa privada se reduce el personal que no está calificado, ya que ellos han estado en diferentes instituciones del Estado, pero no ha existido una calificación de la mano al estar a cargo de esa empresa pública. Muy bien. Julio, igual quería consultarte a través de estas explicaciones que tú nos estás brindando. En el momento en que se hace ese cambio, ¿cómo queda la cosa con el personal, con los acreedores, de pronto, con las expectativas de la gente que ha salido a reclamar de lo que se puede ver en el caso del ferrocarril, acá en la ciudad, en la provincia Riobamba, Chimborazo, en el caso de Tame, por ejemplo, ¿no? Donde se dice igual, luego ya van a dar esta segunda etapa de la privatización. ¿Cómo crees tú de que se debería manejar en este sentido lo que es personal? Porque es de lo mejor donde se muestra una angustia más grande por parte de la gente que pierde sus trabajos o que no sabe qué exactamente es lo que va a suceder. Exacto, es algo crucial básicamente que está pasando el Estado ecuatoriano con sus diferentes empresas, que en algunas de ellas han sido mal administradas, ya sea de dos partes, por conflictos económicos y conflictos políticos. La mayor parte de las empresas públicas son administradas por funcionarios del Estado que en algunos de esos casos no son competentes para asumir una gerencia, como se podría decir. Otro de los factores trascendentales que viene a un reclamo de los trabajadores de las instituciones que han tenido manos del Estado es porque a veces se da por la mala administración de las empresas, existen conflictos económicos y políticos. Los gerentes de estas empresas públicas a veces responden en su mayoría a objetivos políticos y se perjudica lo que es la función del Estado y por ende ha existido corrupción en diferentes esferas de gobierno. ¿Qué está pasando aquí con los trabajadores de diferentes empresas que nos acabas de manifestar? Obviamente, todo el mundo necesita un sustento económico que se da gracias al trabajo, pero en su mayoría las empresas públicas no capacitan a sus funcionarios en determinadas áreas. Es por ello que la empresa privada asume el reto, asume el rol para que de esa manera ya estén al frente y pueda volver a la producción del Estado, vuelva a producir el Estado. Correcto. Ahora, Julio, en tu criterio profesional, en el análisis que has podido hacer para plantear el tema, ¿consideras de que en este caso es saludable que algunas empresas del Estado, como tú has dicho, que ya han quebrado o que han estado mal manejadas, que han tenido casos a lo mejor internas de corrupción, todas estas cosas que ahora ya sabemos han pasado, ¿no? Y no de ahora solamente. Pero ¿crees tú de que esto se puede corregir, se puede sanear, puede estar mejor administrada una empresa en lo privado o de pronto también deberíamos defender el espacio público al hablar de una no privatización, quizá? Ya, exacto. Yo estoy totalmente de acuerdo con los resultados de un Estado. Si hablamos sobre privatización, básicamente no es algo nuevo desde ahora. He estado revisando en algunos países, como por ejemplo México, Perú, han comenzado la privatización del Estado ya desde los años 90. Eso quiere decir que la empresa pública en su totalidad, los funcionarios que administran determinada empresa, a veces no tienen, no se podría decir la capacidad. Todos nosotros tenemos la capacidad para asumir un reto o asumir un rol, sino que se necesitan áreas estratégicas. Ejemplo, un funcionario público que va a trabajar en lo que es una hidroeléctrica o lo que es el área de electricidad. Se necesita funcionarios que tienen que ser capaces para estar al frente de esa empresa estatal, como es el caso también de CNT, petroleras
hidroeléctricas, ferrocarriles, son áreas netamente específicas. Una empresa tiene que ir ligada con la inversión y producción. Si hacemos un análisis de las empresas públicas versus las empresas privadas, ¿cuáles son rentables de ellas? La empresa privada no necesita perder, necesita producir, mantener el personal que es altamente capacitado, y si aporta de una manera a la empresa pública, qué mejor. Pero la empresa pública, las instituciones del Estado tienen que administrar bajo los parámetros estrictos que solicita el ordenamiento jurídico, lo que son servicio a la colectividad. Si no se da ese servicio a la colectividad, básicamente hay muchos conflictos económicos y políticos que hacen que esas empresas tengan de irse a la baja a un corto tiempo. Muy bien. Ahora, Julio, igual en el sentido a lo mejor personal, sentimental de las personas, hay quienes manifiestan que lo público se tiene que defender, que no hay que privatizar, que ahí pues a más de una situación de nacionalismo, viene también años de historia, ¿no? En el tema ferrocarril, por ejemplo, dicen, ¿cómo se puede privatizar una empresa de esta naturaleza? ¿Qué es lo que va a pasar? Hay voces que están en desacuerdo. ¿Cómo crees tú de que se tenga que hacer el análisis para decir esto se queda en el Estado o esto se va a lo privado? ¿Por dónde pasa ese criterio, Julio? ¿Será solamente legal, económico? ¿Entrarán los sentimientos? ¿O cuál crees tú que es el punto de detonante para que digan esto no sirve en manos del Estado y pasamos a manos de un privado? Ya, excelente. Bueno, se tiene que hacer un análisis netamente económico. ¿Cuánto es el tiempo que la empresa pública está a cargo y cuántos son los resultados obtenidos de esa empresa? Y se tiene que hacer ese balance económico por determinado periodo. Ejemplo, si el Estado necesita realizar esa decisión, tendría que tener la única finalidad de capacitar a sus trabajadores. Es decir, si el gerente de una institución pública se ve inmersas a decir si no hay resultados, esa empresa se va a privatizar. Por lo tanto, se necesitan que cada sus funcionarios se capaciten en determinados lugares. Pero el problema cuando ya es producción, ya es índole a nivel social, a veces no se tiene el tiempo como para poder capacitar a los funcionarios. Obviamente en el carácter de ser nacionalista, nadie pretende que ninguna empresa pública sea privatizada, pero en algunos casos se ha privatizado y ha dado excelentes resultados. Quiere decir que pasa a manos particulares. Por ejemplo, cuando quieran privatizar una empresa pública, llaman a un concurso para ver cuáles de esas empresas a nivel, empresas privadas a nivel nacional y a nivel internacional desea ir. Tenemos un caso aquí en la ciudad de Riobamba, lo que es Cemento Chimborazo. También fue privatizado a manos privadas que en este caso asumieron el país vecino Perú. Sinceramente ha dado frutos a manos de una gerencia. También los trabajadores igual han dado sus resultados, sus respectivos resultados. Quiere decir que privatizar una empresa siempre y cuando se tenga con la mayor certeza de que vaya a funcionar. Vaya a funcionar. Esa vendría a ser una de las principales características fundamentales de tener una producción. Claro, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de empresas y el mundo empresarial está relacionado con los negocios y en materia de negocios el plano económico como que viene a ser lo decisivo. O sea, si ganas, vale la empresa, tiene utilidad, funciona, hay para pagar, hay para crecer, pero si pierdes, o sea, se complica todo el resto de aspectos, o sea, no hay para pagar empleados, se deshonran las deudas adquiridas con los proveedores, etcétera, etcétera. Y ahí viene el punto de inflexión, ¿no? Lo que yo te consultaba. O sea, haciendo este análisis, estamos claros de que muchas empresas prácticamente
han tenido que pasar a manos del sector privado precisamente porque el Estado no ha dado respuesta. Julio, desde la perspectiva legal, tú con el criterio de abogado, como jurista que eres, ¿consideras de que existe el marco regulatorio apropiado para poder hacer este cambio de las empresas públicas a privadas o hablar mismo de empresa pública? ¿Cómo miras tú el escenario jurídico que rodea al tema empresarial de lo que es público y privado en el país? Ya, exacto. Bueno, si bien es cierto, nosotros estamos acogidos bajo una ley, que viene a ser una ley de modernización del Estado. Da diferentes facultades y atribuciones y procedimientos a seguir cuando se encontraría enmarcado una empresa pública. Nos habla en su artículo 17 que se manifiesta que el presidente de la República tendrá la facultad de emitir disposiciones normativas tipo administrativas dentro del ámbito de gobierno central, con la única finalidad de tender una mejor atención y que se atienda a las demandas de la ciudadanía, con la finalidad que esta administración sea al servicio de la colectividad. Si no, se tendría un marco legal, un marco regulatorio que vendría a ser, en este caso, ahí sí hablaríamos a violación a los derechos, violación a la Constitución de la República del Ecuador, como a las diferentes otros tipos de disposiciones cuando ya estén en conflicto. Como se decía anteriormente, la empresa privada interesa resultados. Es lo único que le interesa. Pero la empresa pública en su mayoría a veces tratan de entregar los resultados, pero el personal en este caso tiene que ser el más alto capacitado para estar al frente. Hay que recalcar y hay que reconocer que los trabajos de los funcionarios públicos son en base a todo el aparato del Estado, que es a través de los impuestos. Y la ciudadanía merece que se le escuchen las necesidades, que administren bien las instituciones del Estado. Es lo único que se requiere. Vamos a tomar un ejemplo, como en otros países que está sucediendo lo que es el IES. No quiero decir que el IES ya deje de ser público y pase a manos privadas, pero ¿qué pasa? A veces solo tienen que administrar el dinero de todas aquellas personas que aportan a esa institución, pero a veces solicitan dinero a otras instituciones del Estado y el Estado ecuatoriano, que dice en su mayoría, no tenemos dinero o están siendo mal administrados. Entonces, quiere decir eso que puede ser posible que si nosotros no administramos correctamente nuestras instituciones del Estado, va a pasar a manos privadas, pero no va a pasar para un mal, sino que, como se decía, la producción, la productividad de determinada empresa privada o pública en este caso. Claro, porque lo que tú dices a manera incluso de resignación, porque la ciudadanía en estos momentos me parece a mí que tiene rechazo hacia el sector público, hacia la clase política, por todo lo que hemos visto, ¿no? Una serie de aspectos negativos que van dando cuenta de la corrupción, de los sobreprecios. Entonces, si tenemos que quitarlo de un lado para ponerlo en otro, lo único que quisiéramos es que se administre bien. Ahora, con esa premisa, Julio, te pregunto ya en una posición un poco más personal, a lo mejor dejando a un lado lo académico que hemos estado conversando. ¿Qué criterio te merece a ti, por ejemplo, las empresas públicas del agua potable aquí en Riobamba, que tienen una cantidad de reclamos por cobros excesivos, por sobrefacturas, por reclamos que hace la gente que no está de acuerdo con lo que le marcaban ahora en los medidores? En la empresa eléctrica de aquí mismo de Riobamba se cuestiona, ¿verdad? E incluso tuvieron que devolver centavos, sí, pero tuvieron que dar el vuelto por una facturación no apegada a la norma, a la técnica. Y así una serie de cosas en donde estas instituciones, como tú ya has dicho, estas empresas públicas, con la plata y los impuestos de todos, están destinando en su presupuesto para comprarse autos de lujo, para pagar sueldos, para esto, para lo otro. Desde esa perspectiva personal, Julio, analizando el comportamiento de las empresas, al menos te he puesto dos ejemplos aquí, que tienen problemas y que tienen reclamos. ¿Qué crees tú que debería hacerse adentro para cambiar esta realidad que a todos pues nos ha cogido
de a malas nos pone de mal humor. O sea, ¿cómo le ves tú lo que tenemos actualmente como empresas del Estado? Bueno, y es sumamente interesante porque es lo que pasa en la vida diaria. Tanto como las empresas públicas de agua potable y a nivel de electricidad, la ciudadanía lo único que requiere es desempeñarse la actividad económica, tener trabajo, tener producción, pero no pasar tiempo en esos trámites netamente administrativos. ¿Cómo puede mejorar una empresa pública? Llamar a un concurso para que los ciudadanos que cumplan determinadas características y perfiles idóneos fundamentales estén a cargo de la administración de la empresa pública. Solo con un concurso de méritos y oposición que en su mayoría no se da, pero tiene que aplicarse, porque el sistema público es controlado por el sistema político. Y si bien es cierto, el 90% de las instituciones del Estado son instituciones públicas y en su mayoría a veces no son bien administradas. La ciudadanía ya no quiere reclamos, quiere soluciones ante esos reclamos, pero si no hay, para que no exista algún tipo de inconveniente, pasar tiempos, largas filas y que no les atiendan. La ciudadanía solo necesita respuestas ante los problemas que esta misma institución se está dando. Correcto. Julio, explícame por favor, igual a manera de lo que venimos conversando, los directorios, ¿verdad? Porque no es solamente una cabeza, pues en algunas empresas del Estado se conforman grupos colegiados en donde las decisiones se toman por mayoría de votos, se toma en función de las acciones, en función de criterios técnicos. ¿Cómo debería ser el comportamiento de estos cuerpos colegiados, de los famosos directorios, de las famosas directivas, de las personas que están ahí tomando decisiones en lo que estamos hablando? ¿Crees tú de que a nivel de directorio se tiene el entendimiento completo de lo que hay que hacer en una empresa pública? ¿O crees tú que igual a lo que hemos venido conversando son personas a lo mejor designadas por la amistad de la política, por la coyuntura, por alguna otra cosa, pero que de directorio y de empresario, pues prácticamente nada? ¿Cómo analizas tú ese tema? Exacto. Ya, antes de contestar esa pregunta, yo estaba trabajando en un municipio de un cantón de aquí de la provincia de Chimborazo. Se llamó para que preste los servicios a nivel netamente administrativos de la parte de Secretaría del Consejo, resoluciones, estar cerca de los concejales con las actas de las sesiones, también revisar las ordenanzas, pero me llamó la atención una ordenanza pública que decía, créase la empresa pública tal. Cuando yo estaba viendo ya la conformación del directorio, vi que el alcalde estaba como gerente. Yo me preguntaba, ¿pero el alcalde tiene algún tipo de, ha administrado algún tipo de empresa? Estaban también algunos concejales, pero se hizo mucho tramitología, porque creo que estuvo esa empresa pública un año, que estaba presidida por el alcalde, un concejal, personas allegadas, pero a veces no se tomó en consideración a la ciudadanía. También estaban representantes de determinados grupos en esa materia, pero un año estuvo, 1 o 2 años estuvo a flote la empresa. El problema después es que hubo inconvenientes a nivel legales, a nivel de contabilidad, pero después esa empresa quebró. Y yo no sabía por qué había quebrado, tal vez una mala administración. Y desde ahí viene que a veces no, las empresas públicas, si quieren ser empresas públicas, primero tiene que reestructurarse la conformación del directorio, como lo decía estimado Santiago. Si no hay una reestructuración del directorio, cada empresa que se forme por parte del Estado tiende a fracasar, aunque exista el mejor producto y servicio o que satisfaga una necesidad a la población. Si no está un buen administrado un directorio, lamentablemente esa empresa vendría a la baja. Claro, ¿no? Y eso es lo que pasa. O sea, en la práctica eso es lo que está sucediendo, no solamente de pronto en el gas que tú pudiste percatarte, pasará a nivel de otros municipios, de consejos provinciales, de juntas parroquiales, en donde por la vanidad de la política, las autoridades quieren ser gerentes, subgerentes, presidentes, representantes, cuando ni el tiempo
peor aún los conocimientos les da para aquello. Entonces, Exacto. zapatero a tu zapato, ¿no? Eso es lo que hemos venido comentando. ¿Qué otro aspecto consideras tú, Julito, entrando como que a la recta final de esta entrevista, vale la pena destacar de esto que estamos conversando, de la privatización de las empresas del sector público, lo bueno y lo malo? ¿Qué más piensas tú de que tenemos que explicarle a la ciudadanía para irnos también involucrando en estos asuntos? Porque a la final, si son empresas del Estado, son nuestras. Y si luego pasan a manos privadas, igual van a darnos un beneficio, un servicio, ¿no? O una reclamación. Entonces, son temas de interés. Por eso la consulta, mi estimado Julio. Ya, lo que está pasando, sinceramente, es algo delicado a nivel nacional, se podría decir en este caso. A veces cuando se tiende a dar un comunicado por parte del Estado, por parte de la presidencia, que decir que tal empresa pública se va a privatizar, a veces la ciudadanía se desconoce estos términos de empresa privada, lo que es producción, lo que es rentabilidad. Y es por eso que a veces existe la mala información. Se dice que tal empresa pública ya no va a pertenecer al Estado y por ende va a haber despidos. Pero las personas que han asumido las gerencias de determinadas instituciones a nivel de empresas públicas no han sido las que han tenido un perfil académico en esa área. Lo que se puede sugerir en este aspecto es llamar a un concurso de merecimientos para que determinada funcionario o persona particular que quiera prestar manos al Estado se lo haga de la mejor manera. Hay que recalcar que la administración pública es un servicio a la colectividad, sin intereses económicos ni políticos, y actualmente todo lo que abunda a veces es política o a veces es influencias. Si se siguen de esa manera, el Estado, todas las instituciones van a quebrar, aunque tengan un excelente producto o servicio por el que ofrecer. La empresa privada y la empresa pública a veces no se llevan por los diferentes tipos de administración o mala administración que llegaren a tener. Si tenemos la empresa pública que se vincule a la academia, como se lo está haciendo a través de la ciencia y tecnología, tendremos un mejor país y mejores empresas públicas que estén administradas de una mejor manera. Así es, Julito. Yo comparto plenamente contigo. Las cosas políticas a estar, ¿verdad? Ahí se necesita criterio, formación, decisión, independencia, predisposición, tantas cosas que son interesantes. ¿A qué empresario le podríamos nosotros señalar de corrupto o de falso si se supone que alguien tiene para salir adelante con las cosas? Julio, quiero agradecerte a la vez de hacer un compromiso público para en una próxima ocasión estar revisando otros temas de la misma manera en que ahora los hemos podido plantear. Y ya para despedirnos, Julito, ¿algún mensaje que tú quieras agregar ya para cerrar este bloque de entrevistas, por favor? Excelente, muchas gracias, estimado Santiago. El mensaje viene a ser la reflexión de educación y trabajo. Si nosotros nos educamos en la área en que estamos, en derecho, en medicina, en ingeniería, si nos preparamos fuertemente día a día, vamos a dar mejores resultados a cualquier institución que estemos, sea público o sea privada. Mi mensaje viene a ser netamente a toda la ciudadanía a capacitarnos para de esa capacitación, de las riendas, llevar a la ciudadanía, a la sociedad, por un buen sendero del éxito y del conocimiento, como ya lo están haciendo otros países, como por ejemplo Estados Unidos, Canadá. La única manera de salir es a través de la educación. No existe otro atajo por el que ir. Muy bien. Con esto, muy bien. Con esto vamos ya a despedir el programa. Tuve por ahí una pequeña desconexión, pero ya estamos nuevamente pues vinculados. Ese es el internet que tenemos con una de las empresas públicas precisamente, ¿no? Para muestra un botón.
pero habrá que ir mejorando en el camino y esperemos que esas riendas en algún momento de la administración del Estado, de los recursos, de la empresa pública, pues recaiga en personas como Julio Sotomayor, ¿no? Con quien hemos podido conversar en esta jornada informativa de A Dos Voces sobre lo bueno y lo malo de la privatización de las empresas públicas o del Estado. De esta manera nos vamos a despedir, no sin antes tomarnos un minutito de su tiempo para poder nuevamente hacer reflexión y extender una sentida condolencia a los familiares, amigos y deudos de quien en vida fue el doctor Rodrigo Viteri Andrade. Para nosotros los abogados, pues ha sido una pena muy grande que nos entristece perder a un buen juez, un buen magistrado, una gran persona y por supuesto el mundo de derecho acá en la provincia de Chimborazo y en la ciudad de Riobamba ha perdido uno de sus mejores elementos. Pasa en la tumba del doctor Rodrigo Viteri, por supuesto también en la tumba de quien en vida fue la señora María Tránsito Guncha de Garcés. Sus hijos también, uno de ellos el doctor Marco Vinicio Garcés, conocido profesional de acá como abogado, como jurista, ha perdido a su digna madre y nosotros nos solidarizamos con él y toda su familia. A mi amiga querida Karina Garcés, un abrazo solidario, fraterno en estos difíciles momentos, al igual que a todas las personas que ya hemos tenido que despedir a un familiar, a un querido, a un amigo, a un conocido. Vivimos momentos difíciles, mi estimado Julio. El mundo está muy frágil, los sentimientos afloran y el virus aún no da tregua. Así es que desde acá, hoy día para empezar la semana, con esta nota de pesar también, llamamos a la reflexión, a seguir utilizando la mascarilla, a seguir manteniendo el distanciamiento social, a seguir de otra manera desinfectándonos las manos, los pies, cuidándonos nosotros y cuidando al resto, por favor. Las nuevas generaciones, los jóvenes, quienes estamos en esa etapa de los 30 para abajo, de los 30 a los 40, no solamente pensemos en nosotros, podemos ser inmunes, podemos salir adelante, pero hay atrás nuestro, pues, los papás, los abuelitos, que ellos son un grupo vulnerable. Pensemos en ellos, por favor, actuemos con conciencia, con responsabilidad. No puede ser de que en pleno fin de semana se clausuren fiestas a nivel nacional. 10,000 fiestas clausuradas, mi estimado Julio, eso hay que enfatizarlo para generar conciencia. Entonces, con ese mensaje de conciencia y de reflexión nos despedimos, sintiendo mucho la partida del doctor Rodrigo Viteri, la partida de doña María Guncha, de todas las personas que ahora mismo la están pasando difícil. Ánimos, fortaleza, nuestra fe y plegaria van para todos ustedes. Así es que buen inicio de semana para ti, mi estimado Julito, y para todos nuestros seguidores también, que la aprovechemos al máximo. Con esto nos despedimos, será sencillamente hasta el día de mañana. Excelente, estimado Santiago. Muchas gracias por la invitación. Inicio de espacio publicitario. Somos Plus TV, comunicación digital. Encuéntranos en la red social más grande del planeta, como Plus TV Riobamba. Y accede a nuestro contenido digital y transmisiones en vivo. La mejor programación. Plus TV, comunicación digital. Somos Plus TV, comunicación digital, ahora tendencia en redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Plus TV Riobamba. Somos Plus TV, comunicación digital, simplemente porque la experiencia no se improvisa. Salvatore, centro de especialidades. Pon tu salud en nuestras manos. Contamos con normas de bioseguridad. Atención al cliente. Laboratorio con equipos de alta tecnología. Traumatología. Especialidades médicas. Psicología para niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Estimulación temprana. Veloz y Brasil. 099-611-5551. Salvatore, centro de especialidades.
Porque la publicidad es una inversión, no un gasto. Plus TV te ofrece la mejor manera de vender en Internet. Pauta con nosotros y verás los resultados de una manera inmediata. Tenemos los mejores paquetes publicitarios para ti. Informes al 09 87 18 44 06. Plus TV, comunicación digital. Óptica Riobamba, centro de optometría y salud visual. Porque la salud visual es importante. Ahora obsequia nuestra gift card a la persona que más quieres. Tenemos desde 30 hasta $150. Tu gift card, el mejor regalo. Adquiérela en Óptica Riobamba, 10 de agosto 2542 y España. Para mayor información, llámanos 2-961-757, 2-941-033. Óptica Riobamba, centro de optometría y salud visual. Fin de espacio publicitario. Plus TV, comunicación digital. Simplemente porque la experiencia no se improvisa.